Ya, ahí estamos. Perfecto. Vamos a compartir. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve, profesor? Perfecto. Lo vamos a agrandar también para que sea mejor, ¿ya? Y ahí tenemos esa otra. Bueno, dentro de las preguntas que aparecían en esta prueba de filosofía, está la número 1 que dice, lea la siguiente definición. Es una definición. ¿Por qué es una definición? Comienza con la palabra es. Si fuera plural, son. ¿Se acuerda que lo vimos esto en el lenguaje? Lea la siguiente definición y luego responda la pregunta. Esta es la pregunta. Entonces aquí tengo clarito todas estas cosas. Cuando yo voy haciendo la prueba, voy reflexionando. ¿Por qué es definición? Comienza con es. Responda la pregunta. ¿Cuál pregunta? La que está acá abajo. Es un proceso que comprende organizar, interpretar e identificar la información sensorial. No cualquier información, la información sensorial. ¿Qué vamos a entender por organizar? Por ejemplo, si yo voy colocando las cosas, el arroz, el pan, tallarines, ahí lo estoy organizando. Es una manera de ordenar algo. Espérenme un poquitito. Ordenar algo, ¿ya? Interpretar. ¿Qué significa interpretar? Tratar de comprender, ¿no es cierto? Los signos que aparecen en un texto, que aparecen en un afiche, que aparecen en una infografía, etcétera. Yo comprendo signos. Al comprender signos, interpreto. ¿Y qué significa interpretar? En definitiva, interpretar significa lograr entender o comprender lo que un autor me quiere decir. Así de simple. Entonces aquí organizo, voy ordenando las cosas. Interpreto, trato de entender lo que un autor me va o me quiere decir. Identificar, ¿cuándo yo identifico algo? Cuando yo, por ejemplo, puedo decir, esta es una A, esta es una B, esta es una C. Ahí estoy identificando, porque yo tengo una idea de la A, una idea de la B, una idea de la C en mi mente. Por lo tanto, cuando identifico, observo lo que miro y lo relaciono y digo, ah, esto corresponde a la letra A. Eso es identificar. Y aquí se refiere a organizar, interpretar e identificar la información sensorial. Cuando, ¿qué entendemos por sensorial? De los sentidos, ¿ya? Dice la información sensorial que recibimos. Nosotros todos los días, a cada momento, a cada instante, nosotros estamos recibiendo información sensorial. A cada momento, ¿ya? En nuestro día a día. Y esa información sensorial nosotros siempre tratamos de comprenderla y además con esa información interactuamos, nos relacionamos con el entorno. El entorno es todo aquello que nos rodea. Yo, por ejemplo, podría estar en algún momento, voy a imaginar aquí un círculo, ¿ya? Y aquí estoy yo, pero aquí hay otras personas. Entonces, yo me relaciono e interactúo con estas otras personas. Y de cada una de ellas voy recibiendo información y entregando también información. Dice después, implica señales que pasan por el sistema nervioso
que a su vez son el resultado de la estimulación física o química de los órganos de los sentidos. Aquí habló que nosotros recibimos e identificamos información sensorial. Acá la explica. Acá la explica. Entonces me dice acá después la pregunta, ¿a qué concepto corresponde esta definición? Aquí dice información sensorial. Mire, los sentidos. Percepción. Percepción, excelente, muy bien, muy bien. ¿Ve? Por eso es que uno tiene que ir, lo que hice yo acá, desglosando las cosas. Por ejemplo, cuando yo hago almuerzo, me gusta hacer comida. Entonces, cuando yo voy a hacer almuerzo, ¿qué es lo que hago? Yo desmenuzo la información. Quiero hacer una receta, ¿qué es lo que hago? Desmenuzo la información, la leo en alguna parte y voy sacando las cosas que yo considero que son más importantes o claves. Y eso me permite hacer ese almuerzo nuevo que quiero hacer, esa comida nueva. Bueno, la número 2, lea el siguiente texto. ¿Cuál texto? Este. Y luego responda a la pregunta. ¿Cuál pregunta? Esta. Aunque no está escrita con signos de interrogación, igual es una pregunta, porque lo que me piden es que logre determinar o seleccionar una alternativa. Dice así, es, ¿qué será esto? Es una definición. Siempre que aparezca con es o con son, si es plural, es una definición. Por lo tanto, dice, es la capacidad del ser humano para superar, mire qué importante eso, superar. ¿Superar qué? Situaciones adversas. ¿Qué son las situaciones adversas? Son situaciones negativas. Por ejemplo, una ruptura sentimental, por ejemplo, la pérdida de algún trabajo, por ejemplo, una enfermedad, etcétera. Situaciones adversas, situaciones negativas. E incluso salir reforzado de ellas. Mire, dice no solamente superar la situación negativa, sino incluso salir reforzado, es decir, salir con mayor fuerza, salir con mayores herramientas, salir más robustecido de esta situación complicada. Y hay un punto. Hasta ahí la definición. Hasta ahí la definición. Después agrega, según la Real Academia Española de la Lengua. La Real Academia Española de la Lengua, también conocida por las siglas RAE, es una institución española, pues que sí, que tiene que ver con todas las normas que se utilizan en el lenguaje. Tiene que ver con todas las normas que se utilizan en el lenguaje. ¿Ya? Esta institución dice, ¿qué es lo que va a decir ahora? Una definición. Comienza con es, igual que al inicio. Es la capacidad de adaptación, adaptarse. Por ejemplo, lloviendo, yo me adapto a la lluvia. ¿Cómo me adapto? Me pongo un abrigo, utilizo un paraguas, etc. Eso es adaptarse. Es decir, tomar las medidas correspondientes para poder estar, por ejemplo, en el caso de la lluvia, en un lugar y no salir perjudicado. La capacidad de adaptación de un ser vivo. Cuando habla de un ser vivo ya no se refiere solamente a una persona, todo ser vivo. ¿Ya? Frente a situaciones difíciles o perturbadoras, difíciles, negativas, adversas, perturbadoras, todos
esas palabras apuntan a algo negativo, a algo negativo. Continúo. Es realmente importante para el desarrollo de nuestra vida. Esto que le van a preguntar es algo importante para el desarrollo de nuestra vida, ya que a lo largo de ella, de la vida, se presentan numerosos momentos difíciles. Nuevamente, vuelvo a hablar de difícil, perturbador, negativo, adverso. Y situaciones complicadas. Otra palabra más que agrega a negativa, adversa, difícil, perturbadoras, complicadas. Saber superar dichas situaciones va a determinar nuestra felicidad diaria. Entonces después me dicen, en el texto se describe el concepto de, es lo mismo que me dijera, ¿qué concepto es? Resiliencia. ¿Cuál? ¿Cuál será? ¿Alguien habló? Resiliencia. Resiliencia, exactamente. Yo enfrento algo negativo, me levanto y sigo. Esa es la resiliencia. Incluso sigo fortalecido. Pero, profe, ¿cómo? Sí, fortalecido porque eso negativo me permitió un aprendizaje, una enseñanza. Me permitió tener más herramientas para enfrentar situaciones similares o semejantes en el futuro. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Vamos a la siguiente. 3. Acá dice lo siguiente. Los valores orientan cuando alguien, por ejemplo, está en el mar, está desorientado porque no tiene nada que le diga para dónde ir. Después se encuentra una brújula. ¿Qué permite la brújula? Orientarlo. Por lo tanto, ahí tiene la seguridad que va al lugar que quiere. Y aquí dice que eso permiten los valores. Valores como la honestidad, la tolerancia, la empatía, el sentido de superación, etcétera, etcétera. Los valores orientan nuestra manera de actuar ante los desafíos de la vida en sociedad. Por lo tanto, los valores, dice acá, que me permiten actuar de manera correcta, adecuada, viviendo en sociedad. Siguiendo el ejemplo que aparece en la tabla, este es el ejemplo. Responda en el espacio en blanco, este es el espacio en blanco. La siguiente pregunta, ¿cómo se expresa el valor de la tolerancia en nuestro comportamiento con otras personas? Me da un ejemplo acá, me dice respeto. ¿Cómo se expresa el valor del respeto en nuestro comportamiento con otras personas? Se demuestra al estar dispuesto a escuchar opiniones y formas de pensar distintas a las propias. Ahí se demuestra el respeto. Y la pregunta que me hacen, dejándome este espacio en blanco, me dicen, ¿y la tolerancia? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se demuestra nuestro comportamiento con otras personas? ¿Qué pondrían ustedes? ¿Podría ser aquí aceptar gustos diferentes, ideas políticas diferentes?
políticas, religiosas, diferentes. Cuando le hagan una pregunta así, ustedes solamente tienen que ponerse en el lugar de ustedes mismas, de ustedes mismos, y decir, ¿qué haría yo? Por ejemplo, si alguien, yo soy católico y otra persona es evangélica, y la persona evangélica me rechaza a mí porque yo tengo esta visión católica, ¿esa persona estará actuando con tolerancia? No. Entonces la tolerancia es aceptar los gustos diferentes, las ideas diferentes, las ideologías diferentes. Y esto, la tolerancia también con esto nos va a permitir tener una sociedad mucho mejor. Porque sería iluso pensar que todos vamos a pensar de la misma manera, jamás. ¿Y dónde comienza esto? En la familia. En la familia, si el hijo o la hija le dice, sabes que a mí no me gusta esa música que tú escuchas, usted no se enoje. Perfecto. Esa es la tolerancia. Yo no voy a comer pan con huevo, voy a comer pan con ensalada. ¿Pero cómo? No, déjela que coma pan con ensalada. Tolerancia. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Estamos muy bien nosotros, ¿eh? Ya. Lea la siguiente definición. Definición. Profe, una pregunta ¿Sí? con respecto a la respuesta anterior. ¿Yo Ya. podría poner aceptar a los demás por lo que son sin dar ejemplos? Exactamente. Ah, También. perfecto. No hay ningún problema. Usted puede explicar o Ujú. usted puede dar ejemplos. Ah, perfecto, ya. ¿Ya? Lea la siguiente definición. Alguien me dirá, pero profe, aquí no comienza ni con es, como usted dijo, ni con son. Claro, pero es una definición, porque esta es la tercera opción que se tiene para una definición. ¿Cuál es esa tercera? Omitir. Omitir el es o el son. Pero no omitir solamente por omitir. Omitir logrando o pudiendo yo reponer la palabra. Reponer. Si yo repongo es o son al inicio de esta expresión y tiene sentido, quiere decir que esta es una definición. Es una organización relativamente estable de características innatas y adquiridas que conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones. ¿Tiene sentido? Sí, es una definición. En otra podría usted necesariamente colocar es la, si por ejemplo se estuviera definiendo conducta. Es la forma, podría aparecer ahí solamente, forma con la que las personas, entonces usted repone, es decir, escribe. Es la forma, es una definición. Dicho eso, explicado eso, vamos ahora a esta definición. Dice, es una organización. ¿Es completamente estable? No, es relativamente estable. Es decir, que puede cambiar. Cuando me dice que no es estable, es que puede cambiar, que puede tener modificaciones. Aquí dice, es relativamente estable. Es decir, tiene cierta estabilidad. ¿De qué? Características innatas y adquiridas. Dos tipos de características. Entonces usted puede colocar aquí características innatas, adquiridas. Y cuando yo hablo de características innatas, son aquellas características que vienen con la persona desde que nace. Ya ven. Adquiridas son aquellas características que uno va adquiriendo o tomando a través de nuestra vida. Por ejemplo, una característica podría ser todas las veces después de almorzar, yo salgo a caminar. Esa es una característica adquirida. ¿Ya? Dice que conforman el equipo
peculiar y definitorio ¿de qué? De conducta. ¿De quién? De cada individuo. Apúrate. ¿En qué? En situaciones distintas. Cierren un poquitito, por favor, el micrófono porque parece que hay ruido. ¿Ya? Entonces, está la definición. Yo la comencé a subrayar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Lo mismo que yo hago acá, ustedes háganlo cuando estén en la prueba. Subrayen, porque así lo van a entender mejor. Organización relativamente estable, con características innatas y adquiridas, ¿ya? Conforman el equipo peculiar. Peculiar significa característico. Usaron peculiar para no utilizar nuevamente característico porque arriba habían utilizado la palabra característica, ¿ya? Después viene la pregunta, ¿a qué ámbito del ser humano se refiere la definición? ¿A qué ámbito del ser humano corresponderá esta definición que se hizo? ¿Quién puede darme alguna? Personalidad, ¿Ah? personalidad puede ser. Personalidad puede ser. A ver. Usted contestó de manera correctísima, justamente, la personalidad. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la personalidad? Que ésta se conforma por características innatas, es decir, que vienen desde que nacemos, y con características adquiridas a través de nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Y con estos dos tipos de características, la persona, el ser humano, se enfrenta a distintas situaciones. Mire, con características innatas y adquiridas que conforman nuestra personalidad, el ser humano se enfrenta a situaciones distintas. Así nosotros aprendemos mucho mejor. Vamos a la siguiente. Número 5. Dice, en algunas ciudades, yo tengo que imaginarme una ciudad, se han construido vías exclusivas para los ciclistas. ¿Para qué? Para resguardar su seguridad. Ese es el enunciado. Y después aparece esta imagen. Aparece bicicleta, bicicleta, bicicleta. Y aparece aquí una frase. Aparece un dibujo de una persona en moto y una flecha. Es importante observarlo e ir marcando también. Pero, profe, si una imagen, marquen igual. Marquen igual en la imagen. Que no se les vaya ningún detalle. Observe la imagen y responda. Viene la pregunta. ¿Qué valor importante en la convivencia vial, donde se transita, ha ignorado, es decir, no ha tomado en cuenta el conductor de la motocicleta? ¿Quién me puede responder? El respeto, El respeto. ¿Y por qué? porque una zona exclusiva para los de que andan en bicicleta. El respeto. Excelentemente bien su respuesta, excelente. Porque aquí, por donde él va, deben ir solamente bicicletas. Ustedes se han dado cuenta de repente, ¿no es cierto? Hay eh, rutas, ¿no es cierto?, que son exclusivas para los ciclistas y resulta que de pronto usted se encuentra con un vehículo estacionado arriba de esa ruta. No hay respeto. Y el respeto es una de las cosas que falta mucho en nuestra sociedad. Bueno, y eso depende de todo. Vamos a la siguiente.
Lea atentamente la noticia y luego responda. En un edificio residencial, un niño de 12 años, que pasaba gran parte del día solo, jugaba videojuegos usando audífonos. El problema es que, aquí tiene un problema, es que cada vez que ganaba o perdía, gritaba muy fuerte. El chico jugaba cerca de la ventana abierta, pues era verano. De manera que sus gritos molestaban a la vecina del departamento de arriba, que estaba allí cumpliendo su jornada laboral mediante teletrabajo. Para ella, los ruidos se hacían más molestos cuando estaba en una reunión en línea. Por ejemplo, nosotros que estamos acá, de pronto hay perritos que empiezan a ladrar y ladran muy fuerte, también eso interrumpe. ¿Qué acción permitiría, palabra importante, qué acción permitiría resolver el problema o el conflicto entre la vecina y la familia del niño para que todos queden satisfechos, para que todos queden conformes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es lo que pueden hacer? Miren, aceptando que la situación no se puede cambiar, eso no es ninguna solución, por lo tanto, esa la tarjo, no es correcta. La puedo La tarjar C. así o la puedo tarjar así. Esperen un poquitito. La puedo tarjar de las dos maneras. Es que le estoy enseñando el método de descartar, de descartar. Cuando ustedes se enfrentan a alguna alternativa o pregunta difícil, pueden usar este método de descartar. Vamos por aquello que sabemos que no es la correcta. Imponiendo el punto de vista de la vecina afectada, imponiendo. No se puede llegar a un acuerdo si uno impone algo. Por lo tanto, la rayo también. No es esa. Después dice, hablando con el niño para que comprenda el punto de vista de la vecina. Podría ser. Pero veamos el otro también. Denunciando a los habitantes del departamento que genera el ruido molesto. Si yo lo denuncio, ¿lograré tener algún tipo de acuerdo? ¿Lograría resolver el conflicto? No lo voy a resolver. Porque si yo denuncio a alguien, la persona denunciada se va a molestar aún más. Por lo tanto, tampoco esa es la correcta. La correcta es entonces la C. Ahora, ¿por qué hice este procedimiento? Este procedimiento es el método de descarte que yo se lo sugiero a ustedes con aquellas preguntas que les sean más complicadas. Van teniendo las alternativas y ustedes vayan marcando o eliminando aquellas que no son. Y al final puede ser que logren tener de inmediato la alternativa correcta o que le queden dos. Y dentro de las dos ustedes pueden elegir de manera más fácil cuál es la correcta. Preguntas. Os escucho. ¿Nada? Bien. Seguimos. Vamos a las 7. El amor, the love, la gratitud y la felicidad, ¿qué son? Sentimientos. Mire lo que aparece aquí. Son. Esa es una definición. Se caracterizan por ser relativamente estable, es decir, los sentimientos me dice que no son completamente estables, que pueden variar en el tiempo. Nos orientan en la relación con otras personas y no tienen una manifestación corporal. Esos son los sentimientos. Y después me dice, en cambio, hay una oposición acá. En cambio, la emoción me pregunta cómo es. Me pide que la defina. La emoción es, ¿ustedes qué opinan? La emoción es D.
Transitoria, perfecto. La emoción es transitoria, con efectos en el cuerpo y con una función de adaptación al entorno. Los sentimientos, el amor, la gratitud son relativamente estables, se mantienen en el tiempo. Ahora, puede que cambie, ¿no es cierto?, de una persona a otra, pero eso no tiene que ver con el sentimiento en sí, el sentimiento se mantiene, ¿ya? La emoción, en cambio, es transitoria. Yo, por ejemplo, puedo tener alguna emoción en un momento determinado, ¿ya? Pero eso no va a ser permanente. Puedo tener una emoción por, no sé, por 2 minutos, 3 minutos. Viene una persona y en público da a conocer que yo he realizado muy bien el trabajo. Siento una emoción ahí. Puede ser que yo me sienta contento, ¿ya? Pero esa emoción no va a perdurar 1 hora, 2 días o 3 días. Quizás cuando me acuerde, pero no es que se mantenga. Perfecto, letra D. Vamos ahora a la siguiente. Aquí aparece una imagen. Son 3 puntos. 1, 2, 3. Observe atentamente la historieta y luego responda. Dice, ¿viste que todos dicen que este es el fin del mundo? Pero si el mundo queda para allá, este es el principio del mundo. La percepción de la realidad se caracteriza por, en otras palabras, ¿por qué se caracteriza la percepción de la realidad? ¿Qué opinan? D. Estar influida por la posición del observador. Excelente, muy bien. Los que decían que este era el fin del mundo, seguramente lo estaban mirando desde acá, ¿cierto? De acá miraban. Pero si ellos miran de acá, este es el inicio del mundo, o principio, ¿cierto? Por eso es que depende de la posición que tenga el observador. Excelente, muy bien. Vamos a lo siguiente. Voy a leerlo esto más que agrandarlo porque si lo agrando mucho no se va a ver. Mi declaración de autoestima. Mire, autoestima. La estimación que yo me tengo. Autoestima. La estimación que yo me tengo. Como los autogoles, es decir, el autogol, el gol en el mismo lugar mío. Autoestima, la estima que yo me tengo. Yo soy en todo el mundo, yo soy yo en todo el mundo, no existe nadie exactamente igual a mí. Mire lo que dice ahí. Yo soy yo, en todo el mundo no existe nadie exactamente igual a mí. Yo aquí podría colocar una palabra. Único. Único. Hay personas que tienen aspectos míos, pero en ninguna forma el mismo conjunto mío. Puedo compartir una característica, pero no todas. Todo lo mío me pertenece, mi cuerpo, todo lo que hace, mi mente con todos sus pensamientos e ideas, mis ojos incluyendo todas las imágenes que perciben, mis emociones cualquiera que sean, ira, alegría, frustración, ternura, decepción, mi boca y todas las palabras que de ella salen, refinadas, dulces o cortantes, correctas o incorrectas, mi voz fuerte o suave, y todas mis acciones sean para otros o para mí. Por lo tanto, todas estas cosas que enumera le pertenecen, al igual que a ustedes. Puesto que todo lo mío me pertenece, puedo llegar a conocerme íntimamente. Al hacerlo, puedo llegar a quererme
y sentir amistad hacia todas mis partes. Como todo lo mío le pertenece, como todo lo mío me pertenece, me puedo conocer completamente, íntimamente, desde lo más externo hasta lo más íntimo. Y al hacerlo, me puedo llegar a querer y sentir amistad, cariño con cada una de mis partes. Sé que tengo aspectos que me desconciertan y otros que desconozco, pero mientras yo me estime y me quiera, puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas e ir descubriéndome cada vez más. Bueno, aquí hay también un llamado, ¿no es cierto?, a quererse. Nadie es perfecto en la vida porque todo ahora mismo con todo esto que la televisión y muestran, nadie es perfecto. Nadie. A uno le falta algo, a otro le falta otra cosa, etcétera, etcétera. Por eso que todos debemos estar conformes como somos. Y si creo que debo cambiar algo, debo trabajar para cambiar eso. Si veo que tengo mal genio, bueno, trabajaré para cambiar el mal genio. Si yo realmente estoy como mal genio, debería como calmarme más. Voy a contar, de ahora en adelante voy a contar hasta 5 antes de expresar algo, porque enojado o enojada como que digo cosas que no corresponden. Perfecto. Eso es trabajar. Eh, encuentro que estoy pesando mucho. Perfecto. Voy a tener una alimentación diferente. No hacer dieta. No, voy a tener una alimentación diferente. Y después de comer, voy a salir a caminar 15 minutos. Ahí está, trabajando. Encuentro que estoy quedándome mucho tiempo en la cama. Voy a comenzar a levantarme una hora más temprano. Perfecto. Ahí está trabajando. Eso es un comentario que hago al pasar para que ustedes lo consideren. Considerando lo que se declara en el poema o lo que se dice en el poema, ¿cómo influye la autoestima en la identidad personal? Ustedes escriban aquí lo que escriban, lo van a tener bien. Pero lo importante, y aquí abajo lo voy a decir, deben escribir. Escriban lo que ustedes quieran, relacionado con lo que le preguntan, sí, pero escriban lo que ustedes quieran. La persona que va a revisar, lo va a revisar, ni siquiera lo conoce a usted, así que no se haga problema. ¿Cómo influye entonces la autoestima en la identidad personal? ¿Qué opinan ustedes? Hago otra pregunta. Pueden partir por otra pregunta. Pregúntense si la autoestima influye en la identidad personal. Entonces yo parto que sí, pues influye. ¿Y cómo? Influye en el sentido que si no tenemos una buena autoestima, nuestra personalidad será, por ejemplo, negativa o no será positiva o no nos dará seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes pueden, a partir, digamos, diciendo, influye en el sentido que ustedes pueden después escribir, dar a conocer, decir lo que ustedes consideran. Generalmente, estas preguntas que son de redacción de ustedes,
generalmente quienes revisan la ponen buena. Así que tienen que escribir ahí su respuesta. Y escriban pensando que su respuesta es la respuesta de ustedes y va a estar buena, porque nadie le va a cuestionar, no, ¿y por qué puso esto? No, es su respuesta. En estas respuestas que son abiertas, basándose un poco en lo que leen, ustedes pueden escribir su punto de vista. Eso es lo importante. Preguntas. Seguimos. Hoy ya son 1:15 para las 12. ¿Cómo pasa tan rápido todo? Bien. Dice, yo os quiero hablar de nuestro mundo, de nuestras cosas. No os quiero ocultar nada. Habéis de saber, etcétera, etcétera, etcétera. No lo voy a leer todo. Pero ¿a qué tipo de pensamiento corresponde el texto? Esto también lo vimos un poco en lenguaje. Yo creo que bastante lo vimos. En lenguaje hablamos del mundo mítico, de los mitos. Por lo tanto, este pensamiento corresponde al mundo mítico, porque trata de explicar un misterio de la realidad. No se olviden, el mundo mítico trata de explicar un misterio de la realidad. Vamos a la siguiente. Lee atentamente el texto. La filosofía sigue teniendo gran importancia. La más evidente es que todo el mundo tiene que pensar en la manera correcta de vivir. Las prácticas convencionales no siempre son las mejores, tanto si se abordan las relaciones entre padres e hijos, gobernantes y gobernados, o naciones ricas y pobres. Todas las personas responsables tienen que hacer una pausa, al menos durante algunos momentos de su vida, para reflexionar sobre si verdaderamente están haciendo lo adecuado, para ver si están verdaderamente haciendo lo adecuado. De acuerdo con lo planteado por el autor, ¿para qué serviría la filosofía? Miren, no pueden dejar de contestar aquí. ¿Para qué serviría la filosofía? Para reflexionar. Va a estar correcto. Sobre nuestra vida, para cambiar lo incorrecto en nuestra vida, para mejorar la sociedad. Todas esas respuestas son buenas, positivas. Por eso es que usted, cuando le hacen una pregunta abierta, tiene muchas posibilidades de contestar. 12. ¿Qué área de la filosofía trata de la reflexión acerca de la manera correcta de vivir? Si le aparecen esta pregunta, la ética. La ética trata sobre la manera correcta de vivir. ¿Ya? 13. Para debatir acerca de problemas éticos generados por los avances tecnológicos, se emplea un método propio de la filosofía. ¿Qué método es ese? La argumentación. Porque uno está tratando de fundamentar aspectos que están en el debate, están en la polémica. ¿Ya? Voy a pasar ligerito para la otra para que nos alcance el tiempo. Lea atentamente la historieta y responda. Querida, a veces no tenés la sensación de que la tecnología nos invade cada día más. Observen cómo está la tecnología. ¿Observa o no? Bien. Incluso aquí dice reiniciar, cerrar. El uso de las tecnologías influye de distintas maneras en la subjetividad y en las relaciones entre las personas. De acuerdo con lo representado en la historia y su propia experiencia, la experiencia de ustedes, indica una influencia de las tecnologías en las relaciones familiares o sociales. ¿Qué podrían decir ahí? Por ejemplo, si ustedes ponen ahí, han provocado incomunicación.
Han provocado aislamiento de los hijos. Etcétera, etcétera. ¿Con una de esas dos? Perfecto. 15. Para la filosofía, los conceptos de ética y moral tienen distintos significados. La moral se refiere a las costumbres, a las normas de conducta vigentes en determinada sociedad. Por su parte, la ética se ocupa de conocer los fundamentos de Sí. la acción humana. ¿Por qué debemos actuar de una u otra manera? Correctísimo. Vamos a la siguiente. El 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Cada 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2002, tras la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural en 2001. Al entender la diversidad cultural como una fuerza de desarrollo en lugar de un obstáculo divisorio, esta podría ser considerada como un motor de crecimiento económico y de la ampliación de la vida intelectual, afectiva, moral y espiritual que puede beneficiar a todos los habitantes del planeta. La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz, afirma en un comunicado la Organización de las Naciones Unidas. ¿En qué ayuda la diversidad cultural? De acuerdo con la misma ONU, 75% de los conflictos entre las naciones tienen una implicación cultural, por lo que aprender a ser empático y tolerante hacia las diferentes costumbres es urgente y necesario para lograr la paz, la estabilidad y el desarrollo. 16. El texto afirma que la cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco. Intrínseco significa o es sinónimo de propio. Posee un valor propio. Desde el punto de vista de la filosofía, el concepto de valor intrínseco se refiere a, usted dijo, a, perfecto. Tiene un valor, tiene valor en sí mismo. 17. De acuerdo con el texto, ¿qué relación existe entre el respeto a la diversidad cultural y la paz entre los países? ¿Qué pondrían ustedes acá? Cuando se respeta, ¿no es cierto?, la diversidad cultural, existen mayores probabilidades de tener paz. Podrían ustedes escribir cualquier otra respuesta y va a estar igual bien. Deben atreverse a responder todo. ¿En qué sentido la diversidad cultural puede contribuir a la ampliación de la vida intelectual, afectiva y espiritual de las personas? ¿Qué opinan? La diversidad cultural. Por ejemplo, miren, si yo conozco diversidad cultural, podré aumentar los conocimientos, vida intelectual. Punto y coma. Podré entender a otras personas. Por ejemplo, puedo entender a las personas de Haití, por ejemplo. Capacidad afectiva o ampliación de la vida afectiva. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes colocan esto, ya ustedes van a tener
el puntaje correspondiente. Con eso nada más, incluso hasta la mitad, aumentan mis conocimientos y ya está dando a conocer sobre la parte intelectual. Ahora, si ustedes colocan, ¿no es cierto?, lo afectivo y que uno puede entender a la otra persona y que uno puede desarrollarse más espiritualmente, mejor, ¿ya? Pero ustedes lo que tienen que hacer es sí o sí responder cada una de las preguntas y no dejar nada, absolutamente nada, sin contestar. Preguntas. Preguntas. No hay preguntas. Bueno, antes de terminar, reiterarles lo importante que es que ustedes vayan a rendir las pruebas. Porque ustedes no van a hacer un proceso para después no ir a rendir las pruebas. Eso no sería lógico.